Hola, ¿cómo te va? Quería en este día compartirte esta palabra que tal vez te llame la atención, el título de esta prédica o enseñanza, que dice, ¿se legalizó la gracia? ¿A qué se refiere? Tal vez el término no está de la mejor manera expresado, el título, pero lo que yo les quiero expresar y lo que les quiero enseñar es este mensaje, sobre todo, ante todo, quiero decir, es para aquellos que nos movemos en ámbitos cristianos evangélicos. Algo que veo muy frecuente en las iglesias evangélicas, y esto, querido amigo, te lo quiero transmitir para darte paz y libertad, porque a libertad nos ha llamado Cristo. No estamos hablando, cuando uno dice libertad, libertinaje, sino a la libertad en Cristo Jesús, a una libertad en la fe y en la vida cristiana que a veces por error, a veces sin intención, por ignorancia, y otras veces con mala intención de aquellos que utilizan la palabra de Dios con fines beneficiosos para sí mismos. Yo te quería leer en Gálatas para que veas que esto es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 1:6, en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice: me asombra que tan pronto, Gálatas 1:6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ya Pablo se muestra preocupado aquí y nos dice de que hay quienes ya se están encargando en ese tiempo de tergiversar, cambiar el evangelio que se nos dio, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir el evangelio de la gracia o la gracia de Dios? Es que se nos ha dado el regalo de Dios, la salvación, una vida nueva. Nacemos de nuevo en Cristo Jesús cuando creemos, nacemos a una nueva vida, se habla de un nuevo nacimiento, y en esta nueva vida que Dios nos incluye como hijos de Dios cuando creemos en Él, lo aceptamos, nos arrepentimos de nuestro viejo vivir, nuestro mal vivir, y empezamos una nueva vida con Cristo. Sucede que Dios nos otorga esa gracia, ese perdón, esa salvación, por lo que hizo Cristo en la cruz, nada más. No hay otra cosa por qué hacer. No hay otra cosa que uno pueda decir: yo ahora puedo hacer cosas para ser más salvo o menos salvo. O decir: voy a hacer más cosas para que Dios me ame más, o voy a hacer cosas que Dios me va a amar menos. No. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios al creer, ya Dios nos adoptó, somos sus hijos, nos va a corregir como padre, como dice la palabra de Dios también, cuando nos equivoquemos, nos va a consolar cuando también estemos tristes. Dios va a estar siempre en nosotros como un buen padre. Nunca vamos a dejar de ser hijos. ¿A qué voy con esto? Lamentablemente, hay quienes, yo puse legalizar la gracia, que han querido, con mandamientos, exhortaciones, que son consejos del Nuevo Testamento, ya con la prédica del Evangelio de Jesucristo, ya con los mensajes de los apóstoles, ¿sí? Han dicho consejos o exhortaciones, que ahora te paso a dar ejemplos, que hay quienes en congregaciones o a veces denominaciones dentro de la parte evangélica han entendido esto como mandamientos y los han puesto como leyes, convirtiéndolas otra vez y casi volviendo al legalismo o a las leyes del antiguo pacto. La Biblia dice que Jesús en la cruz clavó todos los actas y decretos y mandamientos que estaban en contra nuestro, los clavó en la cruz para siempre, para no juzgarnos más y empezar una nueva vida, que es ahora la vida del Espíritu. O sea, ya no de la ley, no de cumplir leyes. Porque muchos dirán: bueno, pero las leyes hay que verlas también. Las leyes fueron dadas, y las leyes dice que nos apuntan a nosotros y nos juzgan a nosotros, porque realmente no hemos cumplido la ley de Dios. Pero Cristo sí la cumplió, y Cristo sí, además, murió por nosotros para que, como nosotros fuimos pecadores y somos pecadores,
porque lo somos, seguimos pecando. Es mentira que no pecamos más, volvemos a cometer errores, pero como Jesús murió en la cruz, su sangre nos perdona, nos limpia. Cuando con un corazón sincero vamos a Dios y nos arrepentimos y le pedimos perdón, Jesús nos limpia. Es lo que dice Primera de Juan, que si alguno pecare, viniera a Él, y si somos sinceros, Él es fiel y justo para perdonarnos cuando nos arrepentimos. Entonces también por ahí se enseña que, no sé, parece que el cristiano una vez que cree no peca más, y volvemos a cometer errores y volvemos a pecar, porque somos humanos. No nos encerramos en un convento para no pecar más. Los cristianos vivimos la vida como todos, vamos a trabajar, nos relacionamos normalmente y por eso tenemos tentaciones y debilidades y cosas. Entonces Dios nos ama y nos ayuda, y su palabra nos trae siempre consejo y ánimo, y no es para juzgarnos ni para ponernos carga más pesada. Acuérdense que Jesús dijo que vengan a mí los cargados y trabajados, porque en la época judía, de la ley judía, le ponían cargas muy pesadas a los hombres para decir, son más buenos o más santos o menos santos. ¿A qué te hace acordar? O sea, ahora también pasa lamentablemente en algunas congregaciones evangélicas. Si haces tal cosa sos más santo, sos más consagrado. Y es mentira. No es así. La Biblia no nos enseña eso. Y más adelante en Gálatas 3, Pablo dice, el apóstol Pablo, Gálatas torpes. Así le dice, Gálatas torpes. ¿Quién nos ha hechizado a ustedes antes? ¿Quién es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Tanto sufrir para nada? Dice, si es de veras fue para nada. Dice, al darles Dios su Espíritu y hacer milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe que han aceptado el mensaje? Ahí está claramente, lo está diciendo, que lo que hemos recibido, la salvación y todo el obrar de Dios y milagros y todas las cosas que puede suceder en el momento que creemos en Cristo o recibir el Espíritu Santo, ha sido por la fe, no ha sido por cumplir reglas, leyes o ciertas prácticas que me pongan como en un lugar mejor delante de Dios, o que estoy un poquito más arriba o que estoy un poco más abajo si cumplo o no cumplo ciertas leyes. No habla el Evangelio esto. Y por último les leo Gálatas 5, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, guardamos con ansia la justicia, que es nuestra esperanza. Habla, de circuncidar, por ahí a lo mejor vos no te sentís asociado con esto porque era una práctica judía, pero entre esas prácticas, estaba la circuncisión, como todo el cumplimiento de la ley que decía un montón de cosas, ¿sí? Y Pablo le decía que si ustedes quieren cumplir algo de la ley van a tener que cumplir todo. Y la Biblia dice que por la ley nadie va a ser justificado, porque todos hemos pecado y desobedecido en algún punto a la ley, y más los que conocían la ley bien al pie de la letra, como los hebreos. Entonces Pablo sabía de lo que estaba hablando porque él era un hebreo. Y él hablaba de que nos mantengamos en esa libertad que Cristo nos hizo libre. Y esa libertad habla de que no volvamos otra vez a cumplir leyes rígidas, ni las del antiguo pacto, ni inventemos. Yo te voy a dar un ejemplo. Vos decís, pero ¿qué pasa en la parte evangélica? ¿Por qué vos decís esto? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Y creo que vos te vas a sentir identificado con esto. ¿Escuchaste alguna vez que te digan, hay una exhortación en Hebreos que dice, en el libro de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre?
Más bien, anímense, estimúlense para el amor, para la fe, para las buenas obras. Más viendo que aquel día se acerca. Algunos dicen en esto, bueno, que habla de congregarse, de reunirse, está bien, de reunirse los cristianos, que nos reunamos. Que puede ser el domingo, que puede ser otro día. El tema era mantenernos firmes en la fe. Algunos han tomado no mandamiento, esta exhortación y consejo como un mandamiento. Entonces dicen, mira lo que dice la palabra, la Biblia o la palabra de Dios, que vos no tenés que dejar de congregarte. Si dejás de congregarte, estás faltando a esa palabra. Dios no te va a bendecir. No sé si habrás escuchado. ¿Por qué estás mal, hermano? Viene alguien contando un problema. Porque no te congregás. ¿Te estás congregando? No. Entonces por eso estás mal. Como que Dios te está maldiciendo, o que no sos bendecido en tu vida espiritual ni en tu vida material, inclusive hasta eso. Hasta estás mal económicamente, estás enfermo porque no te estás congregando, porque no vas a la iglesia. Ahora, ¿esto es así? No, no es así. Lo que dijo esa exhortación y consejo en ese momento el autor de Hebreo era para animarnos, porque nos ayuda a estar juntos y porque nos anima en la fe. Pero no está diciendo que es una ley y que si no la cumplís Dios te va a castigar. ¿Ver que es distinto? Entonces por eso digo, se legaliza la gracia. Exhortaciones y consejos que se dieron para bien del cristiano, hay quienes se encargan de legalizarla y hacer sentir mal a las personas y a los fieles cristianos, a los fieles hijos de Dios. Lo hacen sentir mal, como hacían los hebreos, las sectas fariseas en la época de Jesús, que a la gente le hacían sentir mal. Si no se lavaban las manos 7 veces, no sé cuántas veces tenían que lavarse la mano para comer, era un ritual de supuestamente religioso. Decían que eran impuros, que en un momento Jesús los corrige, que impuro es estar dentro de su corazón, los pensamientos y las cosas que salen de dentro del hombre, lo que contamina al hombre, y no lavarse las manos, no lavarse la mano 20 veces para estar limpio. Cosas así enseñaban, o diciendo el día de reposo, si caminabas tantos kilómetros, no sé, caminabas más de 3 kilómetros, por ejemplo, ya estaba faltando la ley de reposo porque ya estabas cansándote y no estabas descansando, por ejemplo. Hasta eso decía. Entonces, nosotros lamentablemente, nosotros no. La parte evangélica, quiero decir, muchas veces hay quienes enseñan esto. Cuando dicen que, porque el mandamiento dice, no el mandamiento, perdón, el consejo, la exhortación dice, no dejen de congregarse, hay quienes se encargan de decir, esto es una ley, indirectamente, no lo dicen así, pero cuando a vos te dicen, usted está mal porque no se congrega, usted está mal porque no va a la iglesia, Dios no te va a bendecir si no vas a la iglesia. No, no es así. Uno puede estar mal porque se desanima en la fe, perfecto. Uno debe buscar animarse con otro cristiano, orar con otro cristiano para estar mejor, pero no te está castigando Dios. O por ejemplo, te va mal porque no lees la Biblia. No, yo leo la Biblia porque me hace bien y porque me encuentro con Dios, porque aprendo de Dios. Pero no me va mal porque no la leí. El hecho de agarrar el libro y abrirlo. Muchos creen que, no sé, abriendo la Biblia ya es una bendición. Si no la lees, si no la estudias y no la entendés, no es una bendición. ¿Se entiende lo que quiero decir? Otra cosa como ejemplo, por ejemplo, el tema más polémico, podemos decir, dentro de la parte evangélica, el diezmo. Los sacerdotes tenían que vivir solamente para servir a Dios. Entonces, los diezmos era para ellos, porque ellos no tenían ninguna forma de cosechar y sembrar. Dios les había dicho que solo vivían para el templo. Estaban como jueces, no solamente hacían sacrificios y ofrendas que el pueblo traía por sus pecados, sino que también estaban de jueces, juzgaban en ese momento al pueblo y ayudaban en todos los problemas que tenían normales en un pueblo, en una nación. Entonces por eso era el diezmo. Pero hay quienes ahora se encargan de decir no, porque la Biblia dice que el diezmo, y lo sacan de contexto. Hay muchos ejemplos que te puedo dar como estos, de no dejar de congregarse, como te digo, que es una forma de un consejo, tomarlo como un mandamiento o una ley dentro de la gracia, que eso no es así. En lo del diezmo, que traer una ley del antiguo pacto y utilizarla en la gracia, cuando ya no se habla más de esto, es también legalizar y querer poner leyes
dentro de la gracia y sacarnos de la libertad en la que nos llamó Cristo. Y así te puedo enumerar varios ejemplos que te van a sonar conocidos, como por ejemplo también cuando se habla del estar sujetado a las autoridades espirituales, que la otra vez leí algo que alguien puso, eh, cuando dice sujetados a vuestros pastores. Perfecto, habla de que debemos respetar a nuestros líderes espirituales, pastores, a los que Dios ha puesto, como tenemos que respetar a los presidentes o a los que tenemos en gobierno en lo que es lo político. Pero no habla de que por es un mandamiento, una ley, que si vos, no sé, le decís algo a tu pastor, es un pecado decirle que se equivocó, o estar en desacuerdo con tu pastor es un pecado. Porque el pastor también se puede equivocar, puede ser un ser humano, también puede ser un falso profeta, y que porque te dice no le falté el respeto a tu pastor, o sujetados a ellos, tenés que, aunque te digan da a matar a alguien, lo vas a hacer. A ver, es un error, eso está mal. Se enseña mucho esto, se utiliza mal ese pasaje donde dice que hay sujetarse a sus pastores como hablando de respeto o de aceptar esa autoridad, pero no una obediencia ciega y como una ley que si no Dios te va a castigar. Eso está equivocado. O cuando se utiliza el obrero es digno de su salario, ese pasaje. Pablo dice en una parte, y cuando habla de esto, dice, aunque se dice en la Biblia que el obrero es digno de su salario, dice, yo no tomé provecho de esto, no me aproveché de esto, sino que con mis propias manos me sirvieron para trabajar y mantenerme. Y les di ejemplo a ustedes, le dice no recuerdo bien qué carta era, si era Tesalonicenses, creo que le dice a los creyentes de Tesalónica. Le dice esto, o sea que da a entender que él no usó ese, si bien dice la Biblia, el hombre tiene un salario, como diciendo la persona que la trabaja, en este caso en el Evangelio, sirviendo, es digna de ser reconocida, o en algún caso decir de poderla sostener, o merece alimento, como dice, el obrero digno de su salario. El salario también habla del buey, el buey que trilla no se le va a prohibir que coma, como diciendo, si este hombre está trabajando y es dedicado para la gente, para ayudar y enseñar, debería por lo menos tener alimento, está hablando. Pero no, tampoco está diciendo, no, manténganme, o hay que mantener a todos los que están predicando o enseñando o siendo pastores. No dice eso. Y hay quienes se aprovechan y usan esto como ley. Como dicen los obreros dignos de salario, lo ponen como una ley, no como un consejo, como un ejemplo, como algo que debemos reconocer a quienes nos lideran o sirven o pastorean, honrándolos, y si necesitan para comer, en el caso, darles de comer, por supuesto, darles lo que necesitan. Pero no, sí o sí, tiene que ser una persona a sueldo porque ya es pastor. Aunque sean 10 personas, hay que mantener a esa persona, que en muchos lugares lo hacen y no es así. Y se aprovechan usando este mandamiento. No estoy en desacuerdo que iglesias grandes, cuando una congregación crece y se necesita una persona que esté tiempo completo, por supuesto que hay que ayudarla y darle, colaborar para que esa persona viva, él y su familia, si tiene que dedicarse de completo a eso. No estoy en desacuerdo con eso, pero no utilizar esa palabra, esa exhortación, ese consejo o ese ejemplo que da el obrero digno de su salario, decir, no, sí o sí tiene que ser así. Aquel que está predicando, porque entonces surgen los vivos, los que se aprovechan y dicen, porque dice eso, ahora me tienen que mantener. No, no es así. Querido amigo, ojalá esta palabra te sirva para que nadie te condene. ¿Por qué lo digo? Esto no es para criticar, esto es para tu hermano o tu hermana cristiana, fiel cristiano, que amas al Señor. No vivas en esclavitud, que nadie te diga, estás en pecado, Dios te va a castigar porque no cumplir estas leyes. No, razoná, todo lo que haces son consejos, son ejemplos. La Biblia en el Nuevo Testamento, Cristo ni los apóstoles enseñaron más leyes duras, pesadas, para que vos cumplas en esta etapa de la gracia. No, la gracia es una vida en libertad en Cristo. Los mandamientos son de amor. Vivimos por el amor de Cristo, por el Espíritu Santo. El Espíritu nos guía a hacer el bien. Los mandamientos de Dios los pone en nuestro corazón y queremos hacer el bien. Pero no es después de conocer a Cristo empezar a cumplir leyes. Si no, nos volvemos otra vez como dijo Pablo, volvemos a judaizarnos, volvemos al legalismo, y eso no va. Dios te llamó a vivir en paz y en libertad, que nadie te amargue la vida, que nadie te entristezca, que nadie te juzgue porque tú eres un hijo de Dios. Nadie te puede juzgar,
ni te puede decir, como dice en otro pasaje, nadie los juzgue por fiestas, por día de reposo, por esto, por el otro, le dice, sino que han sido libres en Cristo. Saben qué hacer porque el Espíritu Santo está en ustedes. No tengan temor, vivan en libertad. Que nadie le diga que esos que son consejos en el Nuevo Testamento son leyes rígidas y que Dios los va a castigar si no los cumplen. No, todos son consejos para bien nuestro. Si los llevamos adelante, obvio, nos va a hacer bien, pero nunca que Dios puso nuevas leyes en la gracia y que si no las cumpliste te va a ir mal, Dios no te va a bendecir, o te enfermaste por eso, o no te va bien en la economía, o lo que sea. No, mentira, no creas esas mentiras. Querido amigo, ojalá te sirva este mensaje, que Dios te dé paz, que vivas en libertad y sepas distinguir. La etapa que vivimos es la gracia, ya no es más la ley. No te dejes engañar por esos falsos profetas, falsos hombres que predican lo que no es de Dios, lo que no es la gracia, sino que vuelven otra vez a querer legalizar la gracia para que vos vivas sometido y para que vos a veces te sometas a ello para sacar provecho de vos. Bueno, que Dios te bendiga mucho.